comienzo a grabar. Bien, entonces lo primero que quería comentarles es que veo que han estado todos inscribiéndose en los distintos grupos, para cada periodo y en el rol de, ya sea como de defensor o de, ¿no es cierto?, de fiscal, acusador de cada uno de los periodos. Entonces yo quería pedirle a uno de ustedes que me pudiera ayudar en la tarea de ordenar todo esto. Estoy con mucho trabajo, muchísimo trabajo. Entonces, solo preparar y actualizar clases ya me demanda mucho tiempo. Entonces quería pedirle si alguno de ustedes pudiera ayudarme en la idea de tomar todos los mensajes y ordenarlo en una tablita. ¿Puede ser? ¿Quién podría hacerlo? ¿Mm? No es tan difícil, digamos, solo es agarrar la tabla, construirla. Entonces, la tabla serían, ¿no es cierto?, los distintos periodos que vamos a usar, son 5, ¿no es cierto? En cada uno tendría que haber eh, tres personas como fiscal, 3 personas como defensor, y vamos sumando para abajo. Y la idea es que la persona que lo haga vaya tomando en cuenta el orden de llegada. O sea, que los primeros que se apuntaron ahí, ellos se queden con ese cupo, por decirlo así. Y si hay alguien que se repite después, ustedes le comuniquen y le digan, mira, ya esto está ocupado, digamos, habría que cambiarse a otro casillero. Y dejan en claro cuáles son los casilleros libres. ¿Quién podría ayudarme en esa tarea? Yo lo recompensaré, por supuesto, en evaluación, después un puntito por lo menos adicional, algo le daré, no se preocupen por eso. ¿Quién podría ayudarme en eso? Rodrigo, muchas gracias, Rodrigo. Entonces, te podría dar a ti la tarea que hoy, durante la tarde, digamos, cuando tú puedas, hagas el recuento, una tabla muy sencilla, donde esté ordenado por periodo. Sí, profe, ningún problema. Te lo agradezco mucho, Rodrigo. Entonces, después la tabla esta, cuando te la tengas lista, tú la cuelgas ahí nomás, le avisas a tu compañero y le dices, miren, estos casilleros ya están ocupados, pero estos quedan otros que se pueden ocupar. ¿Ok? Y así a todos les queda claro si ya quedaron en algún lugar o hay que cambiarse. Por favor, Rodrigo, te lo agradecería muchísimo. Bien, entonces lo hacemos así. Y esto nos permitiría entonces que a partir ya de este fin de semana yo empezar a colgarle lecturas que estén disponibles en formato electrónico a los que van a formar parte de estos grupos, ¿ok? Para que ya empiecen a prepararse. Y voy a empezar entonces a colgar las primeras lecturas destinadas a los que van a destinarse a los que van a ocuparse del periodo 1830, 1880, 1870, 1880, ¿ok? Para que ya empiecen a preparar esos 50 años que hay que empezar ya a preparar. Bien, entonces estamos en la hora, entonces vamos a comenzar inmediatamente con el programa. Y para eso voy a simplemente a compartir qué es lo que nos toca hoy día para que podamos trabajar sobre esa base. Entonces, hoy nos toca los rasgos centrales de la economía colonial chilena. Vamos a hablar sobre eso y entonces a partir de ahí vamos a ir trabajando los distintos aspectos que tiene este periodo, ¿ya? Y vamos a ir resumiendo porque es mucho material y no es posible verlo todo. Ahora esto tiene una ventaja que en la medida que yo les voy a ir colgando también el material, ustedes van a tener los distintos grupos, digamos, van a tener disponibles contenidos que yo no voy a alcanzar a profundizar y que les van a servir como argumentos. ¿Ok? Así que tiene su lado bueno. Yo me voy a ir saltando algunas cositas cuando hay tiempo, pero esos van a quedar como argumentos también para los grupos. ¿Sí? Así que vamos a pasar entonces a ver el tema de la economía colonial a partir de ahora. ¿Ya? Dejo de compartir acá y voy a empezar entonces a compartir ahora sí este primer periodo. Ahora, antes de pasar a ver este primer periodo, voy a compartir con ustedes otra cosita más. Después esto lo estoy sistematizando porque todos los años voy introduciendo cambios y ahora quiero introducir estos cambios para que ustedes lo tengan de patrón de referencia, ¿no? Y yo creo que es bueno que se vayan familiarizando con esto también. A ver, acá hay una pregunta súper importante y es les va a servir mucho a los grupos, ¿no?
a la hora de defender lo que se hizo en un periodo determinado, o decir, en realidad, no fue suficiente y más bien primaron los aspectos negativos. ¿Ok? Porque en el fondo la idea es que cada grupo construya una opinión, ¿no? Un balance de cada periodo, de estos 5 periodos de la historia económica de Chile. Entonces, cuando ustedes se acerquen a esa pregunta y digan, bueno, ¿cómo yo sé si predominaron los factores negativos o positivos? Entonces, para eso es fundamental el tema de la medición. Y la pregunta entonces sería, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se hace un balance adecuado, ¿no? Y en esto, claro, por supuesto, hay muchas formas de plantearse un acercamiento, un abordaje a cómo resolver esa pregunta, cómo a responder esa pregunta, ¿ya? Pero en general, yo acá les voy a entregar algunas propuestas que no son necesariamente las únicas. Es una forma que integra muchas lecturas, muchas visiones, y es la forma que yo estoy usando cada vez más, que es una forma bastante eh, mixta y, por decirlo así, a través de un método que se llama aproximaciones sucesivas. O sea, no hay una sola forma de evaluar, hay varias formas de evaluar el desempeño económico de un país en un periodo específico. Entonces acá yo les voy a plantear tres formas, tres formas. Entonces, si ustedes se fijan en este gráfico, ¿ya? No vamos a ver todo esto hoy porque sería muy largo, después lo podemos retomar con más calma, ¿ya? Pero sí por lo menos mencionar los ámbitos. ¿Ya? ¿Desde dónde se mide? ¿Cómo yo sé que a un país le fue bien su economía en un periodo o le fue mal? O tengo, digamos, algunos elementos de juicio para hacer combinación, ¿no? Tres dimensiones. Primero, ¿no es cierto?, la central, la que está acá al medio, que sería, ¿no es cierto?, la economía chilena desde su independencia hasta hoy, por periodo, por periodo. Ahora, podemos tener un balance general, o sea, de 1810, si se quiere, hasta hoy, ¿ya? Ese sería un balance general, y luego balances específicos por periodo, ¿no es cierto? Ahora, pregunta, ¿cómo nosotros definimos los periodos? Buena pregunta, ¿no es cierto? Porque uno podría definirlo en función de, por ejemplo, de los hitos que marcaron la economía chilena durante todos esos 200 años, por ejemplo. ¿Ok? Desde 1810 hasta hoy, digo, 210 años, uno podría decir ya, yo voy a ver las principales inflexiones y eso define, ¿no es cierto?, temporalidades, define ciertas tendencias que marcan los hitos, marcan cada etapa. Esa es una forma de verlo. Y es correcta, pero esa forma convive con otra forma que a mí me parece mucho más interesante, que es de ver de qué manera esos periodos en la historia de Chile no son casualidad, ¿ya? Y en realidad son parte de periodos muy similares que se dan en la región, en los países de la región, en América Latina, y también son paralelos a procesos que están ocurriendo a escala global, es decir, la historia económica mundial. Entonces, por decirlo de esta manera, cuando hablamos de los periodos se construyen a partir de, por un lado, el criterio que nos da la visión local, está bien, eso es bueno, pero también la visión comparada con lo que está ocurriendo en la economía mundial. Por eso entonces que hay convivencia entre eso, hay conversación entre estas dos formas de periodizar. Y ahora voy a mostrarles, por ejemplo, voy a dejar de compartir acá, voy a compartir lo que estábamos viendo, que es recién, que es el programa. Entonces, si ustedes se fijan acá, estos periodos que se ven acá, por ejemplo, legado colonial y primer ciclo primario exportador. Eso está conviviendo con lo que se denomina la historia económica mundial, y los que estuvieron conmigo en el curso anterior ya lo vieron, que, ¿no es cierto?, el periodo de la gran divergencia, o es el periodo, digamos, que hemos llamado también de la revolución industrial, de la fase expansiva de la revolución industrial, en el mundo europeo occidental. ¿Se fijan? O sea, esa fecha que están ahí, 1830, 1870, coincide muy bien con lo que fue todo el periodo más intenso de la revolución industrial, y en la que la revolución industrial se expande hacia otras regiones, digamos, en Europa continental. Podríamos decir también el periodo ya del paso a la segunda revolución industrial, y casi entrando a la primera globalización. Si se fija en el segundo periodo, el ciclo salitrero, ¿ya?, que va de 1880 a 1930, tiende a coincidir, aunque no coincide exactamente, porque claro, hay que mantener esas peculiaridades, esas diferencias, con el periodo que llamamos el inicio de la primera globalización, que se da hacia 1870, ¿se fijan? Entonces, el inicio del ciclo salitrero parte apenas 10 años de distancia de
el ciclo de la primera globalización. Y luego termina después. ¿Y por qué termina después? Porque sabemos que la primera globalización termina con la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en Chile, ¿no es cierto?, la Primera Guerra Mundial no termina con la tendencia general que predomina en la economía chilena en este periodo, y esta sigue fluyendo hasta 1930, que es cuando ya este modelo de crecimiento colapsa definitivamente con la irrupción de la Gran Depresión económica, ¿no?, de 1929. Por lo tanto, si la primera globalización termina en 1914, aquí termina un poco después, en 1930. ¿Se fijan? Entonces, aquí ya estamos viendo cositas interesantes. Ahora, ¿cómo conviven estos dos periodos con las periodizaciones regionales de América Latina? Conviven bastante bien. El primer ciclo exportador chileno convive con un periodo de mucha anarquía, mucho desorden, mucha inestabilidad política en América Latina, en la que Chile saca ventaja, justamente por esto. Luego, el ciclo sanitario convive con un periodo exportador primario que afecta a toda la región y en la que ya muchos países empiezan a tener buenos desempeños, ¿ya?, sobre todo Argentina, Uruguay, etc. Y luego pasamos al tercer periodo. El tercer periodo coincide en gran medida con lo que pasa en buena parte de las economías de la región latinoamericana, que es el periodo llamado de la industrialización dirigido por el Estado, que es más correcto que decir industrialización sustitutiva de importaciones, porque ya veremos que ese es un rasgo que no siempre se cumple en buena parte de la región, en aquellos países que están viviendo esta industrialización dirigida por el Estado. Lo que pretende predominar más bien es esto, el rol del Estado en un proceso consciente y voluntario de industrialización. ¿Se fija? Entonces, y ahí tenemos entonces una convivencia con lo que le ocurre a Chile, esta periodificación de 1930 a 1970, tiende a coincidir en términos generales en el comienzo. O sea, en los comienzos hay un proceso ahí en que la gran crisis, la gran depresión, obliga a la economía latinoamericana a tomar un camino de este tipo, y más o menos lo toman todos a partir de 1930. Ahora, la diferencia es que Chile termina antes, y termina antes porque va a venir la Unidad Popular y va a venir el golpe de Estado. Por lo tanto, mientras que la mayoría de las economías regionales van a seguir este camino hasta la década de 1980, Chile se va a desganchar antes. Ahora, ¿cómo convive esto con la periodificación a nivel mundial? Bueno, la periodificación a nivel mundial ya ustedes la vieron conmigo, ¿no es cierto? Indica que este es el periodo también llamado de estado de bienestar, ¿ya? Y luego de que las economías más importantes del mundo logran salir de la crisis y logran salir también de la Segunda Guerra Mundial, viene un periodo de gran crecimiento, sobre todo después de la Segunda Guerra, es decir, 30 años, entre los años 40 y los años 70, son 30 años de gran crecimiento. Entonces, es un periodo bueno en general para la economía mundial, para la economía latinoamericana y también para la economía chilena. Entonces, estamos haciendo conversar estas periodificaciones, ¿se fijan? Y luego ya el periodo, digamos, de la dictadura se adelanta al proceso de cambio general de la economía mundial hacia una apertura muy neoliberal, ¿no es cierto?, o ultraliberal, pero que se empieza a dar en el mundo 10 años de diferencia, con 10 años de diferencia, se empieza a dar en los 80, básicamente. Y también se repite en la región en los 80. Y luego, ¿no es cierto?, para terminar esta parte, ustedes ven que tenemos ya un proceso que termina más o menos en los 90 con el fin de la dictadura en Chile, pero que algunos rasgos se mantienen y que acá le hemos llamado, ¿no es cierto?, por ponerle un nombre tentativo por ahora, crecimiento con equidad, aunque en realidad sabemos que está muy discutido eso, si fue con equidad o fue más crecimiento y un crecimiento con problemas, ¿no? Aquí vamos a llegar hasta el 2020, a ver si se puede, pero en el fondo lo que queremos ver es que esto coincide con lo que está pasando en América Latina, pero con rasgos diferentes. O sea, se da estos mismos procesos en América Latina a partir de los años 90, se intensifican los procesos de liberalización de las economías latinoamericanas y también ocurre en el mundo. Pero también aquí ocurren muchas otras cosas que nos hacen ver que estos tres procesos que estamos viendo hoy día están caminando con diferencias muy marcadas. Entonces, si ustedes se fijan, hay coincidencias generales con las periodificaciones entre la historia económica de Chile, la historia económica de América Latina y la historia económica mundial, pero hay que guardar cautela. Entonces, volvamos al cuadro general. Entonces, en el cuadro general tenemos que efectivamente, decimos aquí,
¿cómo medimos el desempeño económico de un país ¿no es cierto?, en un balance? Bueno, por periodo y a nivel general. Entonces, vamos a decir, ¿cómo hacemos la medición por periodo? Entonces, la medición por periodo la vamos a hacer comparando lo que le ocurrió a ese país durante ese periodo, que es más acotado, como lo vimos recién, ahora 1830, 1880 para el caso de Chile, que es este periodo que vamos a entrar, pero sabemos que cuando comparamos, estamos comparando con lo que le ocurrió a los otros países de la región, más o menos en la misma fecha, 1830, 1880, y estamos pensando en qué estaba pasando en la economía mundial, ¿no es cierto?, en este periodo, que también, ¿no es cierto?, es un periodo de industrialización muy intenso, que ya está dejando de ser solo Inglaterra el país más industrializado, y la industrialización está pasando al continente europeo, y está afectando a Francia, está afectando a Bélgica, y muy pronto va a entrar ya en la segunda mitad del siglo XIX, va a entrar a Alemania, y luego va a afectar a Estados Unidos, a Japón, incluso a Rusia y otros lugares. Entonces, estamos viendo cómo convive. Entonces, cuando uno dice, ya, ¿cómo medimos el logro de la economía chilena en estos por ejemplo, del 30 al 80 son 50 años también, ¿no? Ya, ¿cómo lo vemos? Bueno, una primera aproximación es ver, comparando, ¿no es cierto?, lo que obtuvo la economía chilena en relación a los países de la región durante el mismo periodo y en relación a lo que estaban logrando los otros países que se estaban industrializando. Esa es la forma correcta. ¿Se fijan? Entonces, son comparaciones por periodo, a nivel regional y a nivel global. Esa es la forma correcta. Ahora, ¿cómo se hace? Es complicado, pero hay una forma, ¿no?, de hacerlo. Y es una primera aproximación muy sencilla, muy burda, muy superficial, pero que nos da ya una primera visión, es a través de la tasa de crecimiento económico, ¿no? O sea, mm, cuánto creció la economía chilena en estos 50 años en relación a cómo estaban creciendo las economías de la región durante el mismo periodo y en relación al crecimiento que estaban experimentando los países que se estaban industrializando en este periodo. ¿Bien? ¿Cómo se hace eso? A través de un indicador, como les decía, muy burdo, muy sencillo, que es el Producto Interno Bruto, que está ahí abajo, ¿bien? Pero hay que manejarlo con cuidado. ¿Y cuáles son los cuidados? No se puede usar un Producto Interno Bruto global. ¿Por qué? Porque hay países con mucha población y hay países con muy poca población. Entonces, si tomamos solamente el PIB global, ¿ya?, eh, puede darnos la impresión de que un país que tiene mucha población y por lo tanto tiene un PIB global muy alto, es un país que le está yendo muy bien. ¿Mm? Y al revés, podríamos quedarnos con la impresión de que un país que tiene muy poca población y que por lo tanto tiene un PIB global menor, porque el Producto Interno Bruto es todo lo que logra producir esa gente. Si la gente es poca, logra producir menos. ¿Sí? Entonces, si un país con poca población va a tener un PIB global mucho más bajo, y podría llevarnos a pensar eso, que ese país le está yendo muy mal. Y estaríamos totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque el país muy grande podría ser la India, por ejemplo, y al dividir toda esa producción por la población que tiene, al final nos da que cada persona aporta muy poca producción, ¿sí?, tiene un nivel de producción muy bajo, y al revés podríamos pasar al caso de un país como Luxemburgo, por ejemplo, o Holanda, que tiene una población muy pequeña, o Suecia, ¿se fijan? Y sin embargo, al dividir la producción global de ese país por la cantidad de habitantes que tiene, nos da que los holandeses o los suecos producen 10 veces más que los indios durante ese periodo. ¿Se fijan? Entonces, por eso que hay que medir por habitante. El Producto Interno Bruto siempre tiene que ser, para ser comparado, tiene que medir por habitante. Ahora, luego tenemos que medir en términos de valores reales. O sea, no podemos, porque todo esto, ¿cómo se expresa el crecimiento económico? Tiene que usar un solo indicador, se expresa en valor, se expresa en dinero. El crecimiento económico se expresa en dinero. Ahora, el Producto Interno Bruto se expresa es todo lo que logra producir un país a lo largo de un año, en términos de toda su capacidad de producción. Ahora, eso se mide se puede medir en dólares, en euros, en pesos chilenos, como ustedes quieran, pero se trata de usar una moneda que ojalá sea lo más estandarizable posible para que pueda usarse para comparar. Entonces se tiende a utilizar el dólar actualmente. Antiguamente, a comienzos del siglo XX, se usaba la libra esterlina, por ejemplo, porque era la moneda inglesa la que imperaba en la economía mundial. ¿Sí? Pero hoy día el dólar.
probablemente en unos 20, 30 años más vamos a estar usando el yuan chino. Es así, o sea, la forma como se mide va cambiando dependiendo de las mutaciones, las dinámicas que también se dan en la economía mundial. Y entonces, ese valor, que son miles de millones de dólares o miles de millones de yuanes chinos o miles de millones de libras, se divide entonces por el número de habitantes. Entonces te da, qué sé yo, $5.000 o 5.000 yuanes o 5.000 libras esterlinas por habitante. Bien, ahí ya tenemos ya un indicador que es más, un poquito menos peor que el primero, que el global. Luego, ese valor está en términos nominales. ¿Ok? ¿Por qué es importante en términos nominales? Salir de la prisión de los valores nominales. Porque en valores nominales puede estar pasando que en cada uno de estos países se está experimentando una inflación muy importante. Entonces, esa inflación en el fondo se estaría tragando, se estaría comiendo, sin que nosotros lo notemos, ese aparente progreso. Entonces, supongamos que en 1830 tenemos que Chile, por ejemplo, por decir una cosa, el, el Producto Interno Bruto por habitante era $1.000 y hacia 1880, al fin de esos 50 años, pasó a $3.000. Entonces uno diría, oh, qué bien, el, el Producto Interno Bruto por habitante se triplicó de 1.000 a $3.000, ¿no es cierto? Esa sería. Claro, eso es la apariencia. Pero ¿qué pasa, ¿no es cierto?, si durante ese periodo la economía chilena tuvo una inflación del 5% anual? Probablemente lo que va a pasar es que ese aparente incremento del ingreso de 1.000 a $3.000 por habitante no fue tal. Y en realidad el PIB por habitante estuvo estancado. Porque si uno multiplica un incremento de precio por cada año del 5% y eso lo va sumando en 50 años, al final todo eso se come, ese incremento. Entonces, puede incluso que haya disminuido el Producto Interno Bruto por habitante, que es lo más probable, con una inflación importante que se va encadenando de año en año. Eso genera una acumulación de inflación muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No podemos usar los valores en dólares nominales. Otro problema. Entonces, al momento de hacer la comparación, siempre hay que acudir, y al momento que ustedes van a ver ahora los materiales que vamos a usar, vamos a ver siempre comparaciones en dólares constantes. Es decir, son dólares que han sido deflactados, a los cuales se les ha descontado la inflación en cada uno de los cálculos. ¿Por qué? Porque si no, no se puede calcular. Uno estaría pensando que mejora el Producto Interno Bruto cuando en realidad está empeorando. ¿Se fijan? Entonces, pasamos de dólares o valores nominales a valores reales. Por eso que dice acá, tiene que ser el PIB per cápita no solamente por habitante, sino que tiene que estar expresado en valores reales, a precios constantes. Son valores deflactados. ¿Ya? Finalmente, entonces, y aquí ya con eso vamos a ir terminando esta parte, tiene que ser comparable. No todo, un dólar no vale lo mismo en Santiago que en Bolivia, que en Ámsterdam o que en Estados Unidos. Para que ustedes se hagan una idea, un infante de marina del escalafón más bajo del ejército norteamericano eh, tiene un sueldo como de $1.500 mensual o $2.000 mensual. Con eso en Chile una persona estaría en el decil más rico. Una persona con ese ingreso, que es equivalente como a 1.800.000 pesos mensual en Chile, ¿ya? Eso sería, un chileno que ganara eso mensualmente en Chile, estaría, ¿no es cierto?, en el 10% con ingreso más alto de la población. ¿Ok? Imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa con ese sueldo en Estados Unidos? Con ese sueldo en Estados Unidos, ese norteamericano, ese infante marino, está en el escalafón más bajo, está dentro de los pobres en Estados Unidos. ¿Y por qué están los pobres? Porque con un dólar se compra mucho menos en Estados Unidos que en Chile, porque el nivel de precio es mucho más alto. De hecho, eh, el, 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 la remuneración que le pagan es parte de un sistema general de precios que es mucho más elevado. O sea, ellos reciben salarios más elevados porque son parte de un sistema en el cual los precios son mucho más elevados. ¿Se fijan? Entonces, si tú te vas a Estados Unidos con $1.500, te van a considerar pobre. ¿Ok? Pero si te vienes a Chile, te van a considerar rico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un dólar en Chile compra mucho más que en Estados Unidos.
y este ejercicio lo pueden hacer ustedes en cualquier, viajando de un aeropuerto a otro, y con $1 van a un aeropuerto, qué sé yo, en Alemania, en Frankfurt, y van a ver qué es lo que pueden comprar con $1, o sea, casi nada. Y en Chile sí que pueden comprar un par de revistas, qué sé yo, un chicle de regalo, etcétera. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque esa moneda no vale lo mismo en todos los lugares, porque los precios, el nivel general de precios es mucho más elevado. Países más ricos tienen niveles de precios más elevados, y los sueldos también. Países más pobres tienen niveles de precios más reducidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Podemos tener incluso dólares deflactados en todos los países. Muy bien, son dólares a precios constantes, pero todavía no son comparables. ¿Por qué? Porque resulta que esos dólares valen más en un país y valen menos en otro país. Entonces, ¿cómo lo hacemos para corregir eso? Eso se utiliza, esa corrección se llama corrección por a paridad de poder adquisitivo o PPA. ¿Ya? Y eso significa meter todos esos valores de varios países y pasarlos por una maquinita que utiliza una canasta de precios comunes. O sea, artículos comunes, y ve cuánto es lo que se puede pagar, qué es lo que se puede comprar con $1 en cada uno de esos países. Entonces, con $1 vamos a ver que en un lugar se puede comprar 100, en otro lugar 70%, en otro 30%, en otro 10%. Y cuando tenemos claro eso, corregimos entonces el tipo de cambio. Entonces ya no calculamos en función de cuánto vale cada moneda en cada país en términos de dólar, sino que corregimos eso. Y ahí nos da ya una comparación muy, muy rigurosa, que es la que debiéramos usar siempre. Pero esto, como ustedes comprenderán, requiere capacidades muy elevadas y por lo tanto jamás en Chile van a escuchar a algún periodista que utilice comparaciones PPA. Por ejemplo, entonces le dicen, ¿dónde se paga el transporte más caro en América Latina? ¿Ya? Y agarran simplemente lo que vale el pasaje del metro o la micro en distintas capitales de América Latina y dicen, aquí, muy bien, se acabó, punto. Pero no se ponen a pensar que en cada uno de estos países, ¿no es cierto?, los precios son más elevados y por tanto se compra menos, o en otros lugares son más reducidos y se compra más. Por lo tanto, ese valor que tiene ese pasaje, en realidad hay que pasarlo por este filtro, y en realidad la capital donde se cobra más caro por el pasaje probablemente sea otra, y no la que dicen los periodistas. ¿Ok? Bien, esa es una forma de medir. ¿Ya? Ahora, esa forma de medición la vamos a ver a lo largo del curso en distintas modalidades, porque hay bases de datos a nivel internacional que permiten hacer estas mediciones, estas comparaciones rigurosas. No siempre vamos a encontrarlas, mientras más atrás vamos a encontrar que el sistema estadístico es más precario, es más modesto, hay menos estadísticas históricas y por lo tanto, en general, para que ustedes hagan una idea, hasta mediados del siglo XIX, Chile tiene muy pocas estadísticas. O sea, hacia 1850 tiene pocas estadísticas. Pero a partir de 1850, Chile empieza a tener un aparato estadístico cada vez mayor y en general en Europa, en Estados Unidos, los países más ricos tienen un aparato estadístico cada vez más sofisticado a lo largo del resto del siglo XIX. Y hoy día ya, bueno, en el siglo XX ya casi todos los países tienen estadísticas que se pueden utilizar para comparar. ¿Bien? Ahora, vamos a ver los otros ámbitos. Pero esto que estamos hablando es una tasa, ¿ya? Porque el Producto Interno Bruto es todo lo que se produce en un país. Pero ¿cómo medimos si le está viendo bien a ese país? Lo hacemos básicamente comparando el producto que tenía el año pasado con el producto que logró el año posterior. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, si el año pasado, el 2019, el Producto Interno Bruto de Chile fue, qué sé yo, 1.000 millones de dólares, por decir una cosa, ¿no? Y ahora es 1.100 millones, ¿ya? La diferencia es un 10%, ¿se fijan? Entre 1.000 y 1.100 es un 10%. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Si ayer, el año pasado, era 1.000 y ahora es 1.100, ¿qué significa? Que hubo un crecimiento del 10% entre el 2019 y fines de 2020, que es cuando se calcula el PIB chileno de este año. ¿Fíjate? Entonces, ahí, ¿cuál es la tasa entonces? 10%. El crecimiento fue de 10%. ¿Fíjate? Lo que va a pasar probablemente este año no va a haber un crecimiento, va a haber un decrecimiento. Porque todas las economías del mundo se han contraído este año por el tema de la pandemia. Entonces vamos a tener que el crecimiento del año pasado fue 1.000 millones, por ejemplo, y este año va a ser 900.000 millones. Es decir, vamos a tener una contracción, una caída, un decrecimiento de un 10%, o sea, un menos 10. ¿Te fijas? Entonces, así se mide. Ahora, ¿cómo medimos tramos más largos? El tramo que estábamos hablando recién, por ejemplo, de 1830 a 1880, lo que se hace es tomar el valor que tenía el producto
qué era lo que era capaz de producir Chile en 1830, qué era lo que era capaz de producir Chile en 1880. Entonces, lo que hacemos es tomar esos dos tramos, los dos extremos, y decimos cuánto creció de un lugar al otro. ¿Se fijan? Y ahí se puede calcular. Entonces decimos, si 1830 eran 1.000 millones y en 1880 eran 5.000 millones, se quintuplicó la economía chilena en esos 50 años. Ahora, ¿qué significa que se quintuplicara en términos de crecimiento anual? ¿Cómo creció anualmente en términos de promedio a lo largo, cada uno de esos 50 años? ¿Cómo creció? ¿No es cierto? Entonces decimos, si se quintuplicó, significa que creció 100% cada año, cada 10 años, y ahí vamos calculando, ¿te fijas? Y ahí nos va dando la tasa de crecimiento. Probablemente una quintuplicación en 50 años significa que creció en torno a un 10%, digamos, cada uno de esos 50 años. Fíjate. Esa es la idea. Entonces ahí tú puedes calcular. Ahora, no, podemos usar una tasa de crecimiento para todo el periodo, ¿m? Que es el promedio, o la otra es calcular año por año. Normalmente para este tipo de estudio, para este tipo de análisis, lo que vamos a utilizar son tramos temporales. Entonces vamos a calcular todo el periodo. No nos interesa saber cuánto creció cada uno de los años. No nos interesa eso. Lo que nos interesa es tener el balance. ¿Sería? Bien. Ahora, esto que hasta aquí lo que hemos hablado nos da una idea de una primera aproximación, pero que es una fotografía. Ojo con esto. ¿Por qué digo que es una fotografía y que hay que tener mucho cuidado con esta primera imagen? Porque lo que nos está diciendo es cuánto creció o cuánto decreció una economía a lo largo de un periodo en comparación a cómo lo hicieron otras economías de la región o del mundo durante el mismo periodo. Nada más, eso es lo que nos está diciendo. Pero la pregunta es, bueno, ¿pero qué significó eso? ¿Qué significó? O sea, ¿qué impacto tuvo? ¿Mm? ¿Qué impacto tuvo? ¿Qué significó desarrollo? ¿Qué diablo significó? ¿No? Entonces, lo que nos está diciendo es simplemente cuánto creció o cuánto decreció o cuánto se estancó, pero no nos dice nada más. Entonces, por lo tanto, es una especie de fotografía. Nada más que eso, una fotografía. Claro, pero uno tiene que ir más allá de lo que te dice una fotografía. Una fotografía te da una imagen como capturada en el tiempo, ¿no? Pero uno dice, pero yo tengo que valorizar ahora eso, tengo que sacar conclusiones, interpretar qué significó eso. ¿Qué significó, por ejemplo, que Chile creciera, que se triplicara el Producto Interno Bruto entre 1830 y 1880? ¿Qué significa eso? ¿Qué significó para la economía chilena? Ya, porque eso es una fotografía. Yo puedo decir, eso estuvo muy bien porque otros países de América Latina no lograron crecer en esa misma velocidad, aunque fue más bajo que lo que creció, qué sé yo, Francia o Bélgica o Inglaterra en ese mismo periodo, o Estados Unidos, ¿se fijan? Entonces ahí yo comparo. Creció más Chile que el resto de América Latina, pero mucho menos que los países que se estaban industrializando. ¿Se fijan? Muy bien. Ya, pero es una fotografía. Entonces, me voy a dos dimensiones que les muestro ahí en la pantalla. Por un lado están los outputs, que podemos decir, usamos una forma de medir que captura las consecuencias de ese crecimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de ese crecimiento? Los derivados, ¿qué resultados arrojó? Entonces, ¿cómo, en términos de qué vamos a medir los resultados? Los resultados los podemos, y yo creo, en mi opinión, no tengo por qué, digamos, no tengo por qué compartirla todo, que los resultados hay que medirlos en términos de prosperidad y bienestar para la población. Esa es mi forma de ver la economía. Hay gente que lo ve de otra manera, pero yo lo veo así. O sea, si una economía no es capaz de traer prosperidad, bienestar a la población, para mí no tiene buen desempeño. Por eso que yo mido el desempeño por ahí. ¿Se fijan? Entonces, la primera pregunta que hay que hacer es, ¿cuánta prosperidad y bienestar ha traído? ¿Ya? ¿A cuántos? ¿A quiénes? ¿Se fijan? Entonces, ahí hay un tema de cuánta gente mejoró sus condiciones de vida en ese tramo de 50 años, entre 1830 y 1880. ¿Cuánta gente mejoró? ¿Mm? Y ahí, entonces, tenemos que ver cómo medimos eso. ¿Ya? Entonces, una medición que se puede hacer es, aquí está, por el método de renta-ingreso, que es un método que permite capturar, ¿no es cierto?, cuánta gente mejoró sus ingresos. Ahora, de todos los ingresos que perciben las personas, la gran mayoría, la abrumadora mayoría de los seres humanos, el principal ingreso que reciben son sus remuneraciones por el trabajo, es decir, su sueldo o salario. ¿Fíjate? La gente tiene otros ingresos también. Por ejemplo, puede arrendar una casa y ese otro ingreso. Puede tener una cuenta bancaria y recibe un interés mensual por permitir que el banco ocupe ese dinero. Ese otro ingreso. Puede tener eventuales ingresos por vender dólares.
etcétera. Puede recibir una herencia de una tía. Sí, son todos tipos de ingresos. Puede ser participar de una empresa y recibir un beneficio, una rentabilidad como parte de dueño de una empresa o parte de una empresa. ¿Se fija? Puede tener acciones. Hay muchos ingresos posibles. Pero la gran mayoría de la población solamente tiene acceso a un ingreso, que es el ingreso que recibe por su trabajo. ¿Se fija? Estamos hablando del 95% de la población. El único ingreso que recibe es por su trabajo. Entonces, el método de ingreso-renta que se basa, ¿no es cierto?, en el salario, en el sueldo, es extremadamente convincente para ver de qué manera fue beneficiada una población durante un periodo, y ahí uno puede evaluar si este modelo de crecimiento fue bueno o malo, ¿fíjate? Por los salarios, por la remuneración. Entonces, por eso que yo utilizo el método salario. Y hoy día en el mundo, prácticamente todos los historiadores económicos, y ya estamos evangelizando a los economistas a ver si eh, terminan todos adoptando esto, y ya muchos economistas están adoptando este método, que están dejando de comparar, de pesquisar el bienestar, el desempeño en la economía a través del crecimiento del PIB, sino que lo están haciendo a través del método de renta. ¿Sí? Porque el método de renta es mucho más preciso. ¿Sí? Porque ¿qué puede pasar con el PIB? Ustedes ya más o menos lo imaginan. El PIB no te dice de qué manera está concentrado. Puede estar ultra concentrado en el 5% de la población, y el resto puede estar viviendo en condiciones realmente muy atrasadas, muy precarias. Entonces, el PIB lo que te dice es cuánto hay, de qué tamaño es la torta y cuánto está creciendo la torta, pero no te dice cómo se distribuye. En cambio, el salario es algo concreto, te dice. Si tú dices el 90% de la población vio un crecimiento del 30% de su salario, el 50% del salario a lo largo de 50 años, eso es algo concreto, es un bienestar concreto. Porque estamos hablando de salario, volvemos a decir, real, en términos reales. ¿Fijan? Natalia levantó la mano. Dale nomás, Natalia. Sí, profe, que le había hecho una pregunta en el chat, pero que Disculpa, no. tenía que ver igual con lo mismo, que nunca he entendido bien cuando se habla del PIB, ¿incluye a los habitantes de las colonias de esos países? No. Por un lado, tenemos que las mediciones del Producto Interno Bruto, cuando vamos más atrás, por ejemplo, del siglo XIX hacia atrás, es más difícil obtener los datos eh, del conjunto de esa economía. Y en ese sentido, los imperios coloniales no calculaban la producción de los territorios que dominaban. ¿Mm? ¿Te fijas? Entonces ahí tenemos problemas. Entonces esos PIBs son súper equívocos. Lo que nos muestra es cómo crecían esas economías que estaban extrayendo renta de otros lugares. Y a veces traían hasta población, esclavos. Entonces tú tienes ahí una muy buena intuición. ¿Mm? El método del PIB empieza a trastabillar, empieza a ser cada vez más burdo cuando vamos atrás en el tiempo. O sea, si ya ahora, a inicio del siglo XXI, para ver si la mejor forma de evaluar el desempeño en la economía es el PIB, y yo te digo claramente que no, imagínate para atrás. Es menos, es peor, es mucho más imperfecto hacia atrás, porque hacia atrás la contabilidad que se utilizaba tenía muchos problemas, la estadística era mucho más precaria, los imperios no tenían incentivos para querer tomar los datos de los territorios, de las poblaciones que dominaban, que explotaban. ¿Te fijas? Entonces, ahí están todos esos datos, ahí están todos esos problemas. Entonces, con mayor razón, el PIB es inservible. Si ya es inservible hoy día, imagínate lo inservible que es para atrás. ¿Se Claro. entiende, Natalia? Sí, Entonces, gracias. por eso es que es importante ver la remuneración. Ahora, si tú me preguntaras, bueno, claro, pero ya, tratemos de usar los salarios. ¿A los esclavos que capturaban de África les pagaban salario? No. ¿No es cierto? Entonces ahí tendríamos que ir incluso más atrás y ser más críticos todavía, de decir, para acercarnos al nivel de bienestar de las poblaciones de África, ni siquiera nos sirve el salario. Tenemos que ver cuántos fueron capturados, cuántos murieron, cuántos millones murieron en el traslado a América. ¿Deja? Y ahí lo que veríamos es que el balance es desolador, es terrible, es trágico. No puede ser un balance bueno. ¿Sí? O lo mismo podríamos decir, si había 25 millones de habitantes en la meseta central de México y al cabo de un siglo cayó a 1 millón,
del medio, según los cálculos de la Escuela de California, ¿no? Los demógrafos californianos como Cook y Bora, ¿no? Ellos dicen cayó de 25 millones a 1 millón en un siglo la población de la meseta de México. ¿No? ¿Nos sirve el dato de salario? Si es que lo tuviéramos, que no lo tenemos, porque nadie lo tomaba. ¿Sí? Pero supongamos que se hubieran construido unos edificios importantes, lo que hoy es la Ciudad de México en el siglo XVI, y eso hubieran ocupado, qué sé yo, mucha mano de obra y quedó el registro del salario. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿no serviría ese salario para determinar qué es si esa población fue beneficiada o no a lo largo de ese siglo? ¿Qué dices tú, Natalia? Te devuelvo la pregunta. No, o sea, claro que no. Sí, es que Claro en que no, verdad yo lo estaba pensando más en las colonias, o sea, en el periodo de la industrialización europea y esa globalización con todo el tema de las colonias africanas. Que claro, lo que usted decía que también es mucha población que quizás no directamente consume también, pero eso no está registrado porque de hecho ni siquiera están contabilizados como ciudadanos. claro, sí es así. Entonces, si nosotros sabemos que 24 millones de personas murieron durante un siglo en la meseta de México, o sea, una catástrofe, un derrumbe gigantesco, ¿de qué podría servir que, por ejemplo, los salarios durante 50 años de aquellos pocos que trabajaron construyendo algunos edificios coloniales en Ciudad de México hubieran subido a lo largo de esos 30 años? ¿Qué representatividad tienen esa subida de salario en relación a 24 millones de personas que murieron? ¿Entiendes? Entonces, es súper bonito eso, lo que tú señalas, porque efectivamente hay que andar con mucho cuidado. Hoy día no tenemos derrumbes demográficos de ese tipo, ni em, em, formas de explotación tan dramáticas como lo que significó la esclavización de la población de África. Entonces hoy día, efectivamente, uno puede tomar el indicador de salario y decir, bueno, la gran mayoría de la población chilena hoy día tiene una remuneración. El desempleo hasta ahora, ¿no? La pandemia era bajo, ahora estamos en 80%, probablemente, pero hasta que el estallido de la pandemia era bajo el desempleo. Entonces uno dice, ya, si ese 90% de la fuerza de trabajo está empleada, digamos, logra encontrar trabajo, y los salarios han venido subiendo, uno podría decir que al menos no han sido perjudicados hasta el 2019, 2018, 2019. Aunque a partir de ahí los salarios han estado cayendo, han estado estancados o cayendo. A partir del 2018 empezaron a caer los salarios reales. No mucho, pero han estado cayendo, es decir, no han seguido subiendo. ¿Okay? Y este año también van a volver a caer. ¿Okay? Entonces uno podría tomar todo eso. Ahora, vuelvo al tema del desarrollo humano. Entonces, el enfoque renta-ingreso por vía salario te permite capturar mucho mejor el grado de bienestar de la gente. Si tuviéramos otros datos, por ejemplo, cuántas tierras tenían los más pobres, ¿no? La población, qué acceso tenían a los derechos de propiedad de la tierra, cuántos de ellos eran propietarios, ahí tendríamos otro datito súper interesante, porque hay gente que es productora, ¿m? Y que no vendía su fuerza de trabajo, por ejemplo, en el siglo XIX, sino que eran campesinos pobres o pequeños que cultivaban y obtenían una renta por la venta de sus productos. Entonces, si sabemos que tenían algún derecho de propiedad sobre una pequeña parcela o una hijuela o una granja, claro, ahí empezamos a ver que efectivamente hay una mejora, digamos. Si aumentó los derechos de propiedad y más gente los llegó a tener, ahí podríamos calcular que hay una mejora también. ¿Fíjate? En un mundo en el que los salarios los reciben muy pocas personas, porque también los procesos de asalarización son muy recientes en términos temporales. Hay que pensar que en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, todavía la mayoría de los trabajadores chilenos no estaban adscritos a un régimen laboral en el que recibieran un pago por vía salario metálico. Recibían mucho salario, o sea, una remuneración en especie y en algún tipo de prestaciones muy básicas. Dormir, digamos, en un pajar, recibir comida, eso era, o sea, entonces, mientras tanto no reciban salario, ¿cómo logramos saber si están prosperando o no? ¿Se entiende la pregunta? Entonces, mientras más atrás nos vamos, tampoco nos sirven mucho los salarios. Entonces, los salarios nos sirven de momento que es la gran mayoría de los trabajadores los que están siendo pagados de esa manera. ¿Se entiende? Bien. Entonces, pero por otro lado, estos otros indicadores nos alertan de otras cosas. Por ejemplo, indicadores demográficos como la mortalidad, sobre todo la mortalidad infantil. La mortalidad infantil es, pero clave para detectar cuándo a una población, en su mayoría, le está yendo bien o le está yendo mal.
si está viendo, está progresando en términos de bienestar está empeorando. ¿Se fijan? Los indicadores demográficos en general, mortalidad, natalidad, mortalidad infantil, y sobre todo la estatura. La estatura es una especie de receptáculo que recibe todos los otros indicadores vitales y muestra si la gente está viviendo mejor o está empeorando su vida. Por ejemplo, los trabajos ¿no es cierto?, del equipo que lidera Manuel Llorca, los Sachs, están probando que hubo un empeoramiento de la estatura en una buena parte del siglo XIX, lo que está demostrando, entre otras cosas, que coincide con la caída de los salarios que hubo en un periodo, coincide también con otros indicadores que dicen que la gente, a muchos chilenos, les disminuyeron sus condiciones de vida después de la independencia. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a empezar a meter. Ahora, luego de los indicadores vitales están los indicadores, la expectativa de vida. ¿Cuánto vivía la gente? Y eso se calcula con las tablas de mortalidad. Entonces, si mucha gente moría, entonces la expectativa de vida comienza a bajar. Si sabemos que la expectativa de vida era de 30 años, por ejemplo, que es la misma del Imperio Romano, muy baja, es porque hay una enorme cantidad de niños que están muriendo, sobre todo antes de cumplir un año de edad. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que arrastra la media para abajo. Entonces, claro, pueden haber personas que vivan 80 años, pero como mueren tantos, tan jóvenes, tan chicos, guaguas, digamos, eso arrastra la media para abajo. ¿Se fijan? Entonces, eso lleva a que la expectativa de vida sea de 30 años. Y si nosotros sabemos que esa expectativa de vida sigue estando baja y no mejora, o que iba subiendo, pero de repente se pegó un bajón muy fuerte, a comienzos del siglo XX en Chile se ve eso, eso está indicando que hay un empeoramiento claro de las condiciones de vida. ¿Se fijan? Entonces, y por último, entonces tenemos ahí el concepto de desarrollo humano para involucrar esas otras dimensiones. El tema educacional, cuánta gente tenía, cuántos años de escolaridad, cuántos eran analfabetos. ¿Se fijan? Y por último está lo que hoy día llamamos una pirámide de Maslow, que indica ahí grados digamos, de subjetivos de felicidad o de bienestar espiritual, que van más por otro lado, no en material. ¿Se fijan? Hasta aquí hemos hablado de indicadores materiales, vitales, demográficos, educacionales, pero hay otros indicadores que van por el lado espiritual, subjetivo, de satisfacción con la vida, de felicidad. Esos son los más difíciles, son los más complejos. Bueno, pero ahí podemos medir. ¿Qué tenemos de todo eso? No tenemos mucho, pero algo hay. O sea, por ejemplo, tenemos salarios, los que yo hice de 1880 en adelante, están bastante, yo diría, nos dan una visión bastante acabada de lo que ocurrió con la gran mayoría de la población chilena a partir de 1880. Para atrás tenemos que construirlo, estamos en eso, digamos, pero esperen porque no es fácil, hay que hacer mucho trabajo. Bueno, por otro lado, los resultados hay que medirlos en términos de representatividad. ¿A cuánto decimos? ¿En qué medida mejoraron los ingresos, los salarios, las remuneraciones, la expectativa de vida? Que sea? Ya, pero ¿eso estaba muy concentrado? ¿O hay medias representativas que muestran que benefició a toda la población? Entonces, la renta puede estar muy concentrada, la mejora en renta, en ingresos. Entonces, si nos da que se está concentrando la renta y hay mucha desigualdad, los trabajos ahí de Javier Rodríguez son claves, ¿no?, para demostrar que en cierto momento baja la desigualdad a fines del siglo XIX, comienzo del XX, pero después vuelve a subir de una manera espectacular. ¿Se fijan? Entonces ahí estamos viendo que a comienzo del siglo XX, con mucho crecimiento económico, hay crecimiento económico, no hay desempleo, pero sin embargo estamos teniendo mucha desigualdad y están cayendo muchos salarios. ¿Se fijan? Entonces, eso ahí ya nos está indicando, ahí hay un problema serio. Ese modelo de crecimiento no está generando desarrollo, más bien está afectando negativamente a la gran mayoría de la población. ¿Se fijan? Y un modelo oligárquico. Entonces ahí uno tiene que empezar a ver por qué ese modelo oligárquico castiga a la mayoría de la población chilena. ¿Bien? Y luego también ahí tenemos que ver la desigualdad global. Hay desigualdad al interior de un país, entre distintos grupos de ingresos, pero también hay desigualdad por otras categorías, por ejemplo, población urbana rural, y sobre todo la desigualdad de renta por género, ¿no? Si la desigualdad de renta por género es muy alta, probablemente la desigualdad global también va a ser muy alta, porque el impacto que tiene el componente género es demasiado grave, es demasiado alto. O sea, si tú reduces la desigualdad de género, inmediatamente cae también la desigualdad global. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y por último, hoy día usamos un requerimiento que es de la reproductividad ambiental, que es decir, en el fondo, bueno, ya, muy bien, tenemos salarios muy elevados, la gente está viviendo más, está más educada, hay menos desigualdad, todo el mundo está disfrutando de estos mejores indicadores materiales, espirituales, educacionales, etcétera, etcétera, vitales. Pero el problema es que ya no hay 7.000 millones de habitantes en el planeta, vemos 10.000. Ya casi no quedan especies, digamos, protegidas porque se han extinguido.
¿Mm? Y estamos haciendo pedazos el planeta, porque para tener un nivel de crecimiento que permita estos niveles de prosperidad material, estamos sobreexplotando el planeta y está a punto de reventar. ¿Se fijan? Entonces ahí los economistas también, los más airosos, y con los que yo comulgo también, están señalando hace tiempo que al momento de sacar cuenta hay que ver cuánto estamos estrujando el planeta, ¿m? Y de qué manera eso nos va a impedir sostener esos indicadores de prosperidad. Entonces, por decirlo de una manera, si tú estás subiendo los salarios 20%, 10% cada año, eso se ve muy bien. Si la gente está viviendo más, se ve muy bien. Pero eso no se va a poder sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque la naturaleza se va a cobrar una venganza. Entonces, ahí lo que se está viendo es, a veces conviene mucho más crecer menos en términos económicos, ¿m? Y eso va a pegar en los salarios también, no van a crecer tanto, la expectativa de vida no va a crecer tan rápido, la educación, es decir, todos los indicadores no van a crecer tan rápido, pero eso nos va a permitir sostener ese crecimiento. En cambio, si lo hacemos pedazos del planeta como lo estamos haciendo hoy día, en algún momento, ¿cierto?, el cambio climático, la deforestación, la desertificación, la falta de agua va a generar un montón de problemas y todos esos crecimientos que estábamos logrando, que eran buenos, no se van a poder sostener. ¿Se fijan? Entonces, por eso es que el último elemento de la reproductividad ambiental o la sustentabilidad ambiental es hoy día un componente fundamental para evaluar el comportamiento en la economía. Ahora, si usted me pregunta, ¿qué de eso podemos pedirle a 1830? Ahí tenemos que ser súper cuidadosos. Y por eso que siempre hacemos comparaciones epocales con otros países, porque no pueden ser anacrónicas. O sea, así como hoy día, ¿no es cierto?, derribaron una estatua de un tipo que, qué sé yo, que era malo con la mamá, digamos. Bueno, hoy día o le pegaba a sus hijos. Ya, hoy día nos parece súper bien, pero resulta que en 1830 todo el mundo le pegaba a los hijos. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que ir a la par de los tiempos. Para poder evaluar con justicia, no podemos transportar hacia el pasado valores que hoy día son universales y que queremos que sean mayoritarios. ¿Se fijan? No podemos pedirle al pasado que opere con los mismos parámetros de medición que hoy. O sea, olvídense de pedirle sustentabilidad ambiental no solo a la economía chilena, sino que a cualquiera en el mundo en el siglo XIX. ¿Mm? Absurdo, no tiene ningún sentido. No le podemos pedir que haya baja desigualdad porque el planeta era tremendamente desigual al interior. ¿Mm? Incluso los países que estaban industrializando eran los más desiguales. ¿Sí? Entonces, y lo mismo en términos de, ¿no es cierto?, de satisfacción de necesidades que van más allá de las materiales. O sea, hoy día podemos decir, ya, yo quiero tener una vida sana, trabajar menos, ya, pero en ese tiempo la gente estaba tratando de salir de la trampa malthusiana. O sea, seamos contemporáneos con los problemas de la época. Entonces, estas cosas que se ven muy bien, hay que graduarlas al momento de verificar cuál fue el desempeño, por ejemplo, de la economía chilena entre 1830 y 1880. No podemos aplicar este conjunto de cosas. ¿Qué es lo que nos va a servir de estos resultados? Lo que más se va a acercar más. Probablemente el primer capítulo que tiene que ver con renta, ingreso y algo de desarrollo humano. Y lo demás no se puede explicar. Desigualdad también podríamos aplicar, lo que haya. Ahí tenemos datos de desigualdad de 1860. Por lo tanto, algo podremos decir. ¿Se fijan? Los trabajos de Javier Rodríguez. Algo podremos decir. Pero para atrás no tenemos. ¿Qué pasó entre 1830 y 1870? No tenemos la marra. Porque los datos son mucho más complicados de encontrar y de hacer series que sean confiables. ¿Sí? Bien. Entonces, me estoy extendiendo, pero creo que era importante tener esta conversación porque la voy a empezar a tener no solo a nivel de pregrado, sino que la estoy teniendo a nivel de doctorado, de magíster, en todas partes, porque si uno no declara con qué mide, se están autoengañando a sí mismo y está engañando al resto. No es honesto en términos intelectuales, ¿se fijan? ¿Por qué yo digo que es bueno que ustedes tomen nota de qué parámetros vamos a usar para medir? Porque si a ustedes no les gusta un parámetro, esto lo pueden cambiar. Ningún problema. ¿Se entiende? Esto es como un programa de código abierto. Esto es lo que las distintas escuelas de economía y de historia económica hoy día están consensuando. Pero, por ejemplo, si hay algunos que ustedes encuentran otra cosa que sea más interesante, dicen, bueno, acá yo detecto que podría cambiar este parámetro, me gusta más este otro. Se está usando más y está superando al otro, al que nombró el profesor. Ya, muy bien, usted lo hace y lo cambia. ¿Se fijan?
Esto permite que se dinamice científicamente y se actualice el acercamiento a la medición del desempeño de una economía. Entonces, si cuando nosotros decimos, los programas de código abierto tienen esa ventaja, que tú dejas el programa, cómo lo construiste, cada etapa de la construcción de un programa informático lo dejas disponible para la comunidad de hackers, qué sé yo, quien sea, y la gente ve ya, y alguien dice, pero acá yo podría introducir una innovación y mejorar esta parte. Perfecto, hágalo. Entonces, se transforma en una construcción colectiva. Los programas de código abierto son programas de construcción colectiva, de software. ¿Sí? Y así funciona también, en este caso, el conocimiento. Entonces, yo les dejo disponibles estos parámetros, pero si alguien dice después, mira, yo encontré una cosa que funciona mejor que esta en esta parte, o esta se quedó atrás, ya no sirve mucho, muy bien, lo cambia. Y vamos todos construyendo a un conocimiento global. ¿Sí? Ahora, vamos a la parte de los indicadores para los factores. Si ustedes se fijan, acá lo que hemos dicho, tenemos una fotografía a través del PIB, con los cambios que hemos hecho. Luego tenemos ya una medición que nos sirve para hacer los balances. Y esto les va a servir mucho en cada periodo. Cuando ustedes se acerquen a cada periodo, que van a enfrentar como grupo, tanto como fiscales o como defensores de los aprendizajes que se hicieron en ese periodo, van a poder medir desde el ámbito de los resultados, de los outputs, ¿no? De las consecuencias. O sea, ¿cuánta gente benefició esto? ¿Se vio beneficiado? ¿Sí o no? Pero ahora nos vamos al otro lado, se fijan, los inputs. ¿No? Y los inputs están al lado izquierdo. ¿Se fijan? Y esta es la parte hermosa que tiene la historia económica, que permite vincular todas estas cosas. ¿Sí? Los economistas a veces se quedan con una parte, ¿no? Hay algunos que son los más avanzados, como por ejemplo Tomás Piketty, que lo estoy leyendo ahora, que es extraordinario, y él toma todo esto, ¿no? Piketty trabaja con todos estos criterios, ¿no? Pero no son todos los economistas, son los que tienen los más cultos, los que tienen más trajín histórico, digamos, los que saben más de historia económica lo hacen, pero la mayoría son unos ignorantes, y hacen cosas que dan pena, dan vergüenza ajena, la gran mayoría, lamentablemente. Por eso que ustedes como historiadores no tienen que temer a los economistas, ustedes tienen una enorme ventaja, que es la visión de campo y de tiempo. Ustedes tienen una trama más amplia que ellos, de variables, y tienen una visión temporal mucho más rica que ellos. Entonces lo que ellos pueden considerar cachilupi, digamos, para 10 años, puede ser una cosa absurda, digamos, visto de la perspectiva de ustedes. Bien, vamos entonces a los inputs. ¿Cuáles son los inputs? Son los factores que en el fondo provocaron este cambio. O sea, durante estos 50 años, la economía chilena de 1830 a 1880, supongamos que tenemos indicadores de PIB comparables, PPA, valores reales, per cápita. Por otro lado, tenemos algunas mediciones que nos permiten ver cuáles fueron los progresos en términos de mejora para la población, ¿ya? Y están ahí a la derecha. Pero ahora esto nos lleva a los inputs, que son los factores, nos llevan a la explicación. ¿Qué es lo que permitió esto? ¿Qué es lo que permitió que el PIB creciera tanto y que las remuneraciones crecieran tanto? ¿Qué sé yo? Bien, entonces, y esto va en el ámbito neto de la teoría económica y que son los mecanismos que permitieron esto. Entonces son, por un lado, la primera pregunta es, ¿cómo cambió la economía chilena durante los 50 años? ¿Qué mejoras tuvo? Pero ya no en términos de los resultados, de la prosperidad que logró brindar a la población, sino que qué cambios operaron internamente en la economía chilena. Y ahí operamos, entonces vamos a utilizar un concepto que se llama cambio estructural, que es cómo se transformó positivamente la economía chilena para avanzar en esta dirección. Ahora, el cambio estructural, como los que han tenido el curso de historia económica conmigo, ya lo saben cómo medirlo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo medirlo? Se mide de tres maneras, básicamente. A ver, ¿alguien se acuerda? Nadie se acuerda. Nadie se atreve. Se escondieron todos. Ya, yo se los voy a recordar, pero tienen que darle vuelta a eso. Las economías, una forma sencilla de notar cómo está cambiando su estructura es a través de tres miradas. Una es cómo está cambiando su estructura productiva, que es lo que ustedes llaman la matriz productiva, ¿no es cierto? Todo eso. O sea, ¿qué es capaz de producir un país? ¿Sí? Entonces ahí básicamente lo que se hace es tomar de forma desglosada los sectores que componen el PIB y ver cuánto pesaba cada uno. Una economía muy vinculada a sectores primarios, una economía poco desarrollada. Una economía que tiene más
tiraje chimenea en el ámbito de la manufactura y del sector industrial, obviamente que tiene más, muestra un avance, una transición y un cambio estructural que va a generar mayor bienestar que no tenerlo. Y una economía que tiene un porcentaje muy elevado de servicios. Es muy diferente si los servicios son cualificados y es persona muy educada la que está brindando esos servicios, o si son personas que están vendiendo Super 8 en la calle, ¿fíjate? Que son servicios muy poco cualificados y que generan solo pobreza. ¿Okay? Entonces, estudiar la composición de la estructura productiva, tomar una foto en 1830 y ver qué pasó con esa estructura en 1880, inmediatamente te indica, te dice qué tipo de cambio estructural. ¿Mm? Entonces, si tú ves, por ejemplo, que en el Producto Interno Bruto Global tenemos medición, afortunadamente la tesis de Ignacio Pérez, fantástica, toma de 1860, así que tenemos ya ahí hay un indicador. ¿Cómo cambió la composición interna? Sabemos que el sector artesanal, primero, y después fabril, empezó a crecer ya a lo largo del siglo XIX. ¿Mm? Y aunque en 1880 todavía era muy pequeño, ya venía creciendo. ¿Okay? Sabemos que la urbanización está vinculada a eso. ¿No? El factor urbanización es otra cosa que, si ustedes ven que se está yendo mucha población a las ciudades, eso es porque ya la menor población que se queda en los campos es capaz de producir lo suficiente alimento de manera que las personas que se van a la ciudad ya no tienen que producir esos alimentos y se pueden dedicar a producir otras cosas. ¿Mm? Artesanía, manufactura o servicios. Entonces, cuando está aumentando la urbanización muy rápido, es porque en el fondo el campo está siendo capaz de alimentar a todo el resto, pero ahora con menos gente. ¿Se entiende? Eso es un cambio estructural. Entonces, si ustedes ven que la urbanización está aumentando mucho y no hay hambruna, no se ve una hambruna persistente, periódica a cada rato, es porque está habiendo un cambio estructural exitoso que está generándose una mejora productiva, un incremento de productividad agrícola, y eso es lo que permite alimentar a la población que ahora deja de producir alimentos y se va a la ciudad. ¿Se fijan? Por otro lado, si ustedes ven que además se está exportando esos alimentos, está clarísimo. O sea, se está modernizando el sector agropecuario y es capaz de alimentar a la población que se va a la ciudad y es capaz incluso de exportar y de generar ingresos. ¿Se fijan? Si ven al mismo tiempo que se está empezando en las ciudades a generar un sector artesanal, primero muy modesto, herrerías, cositas, fabricación de jabón con métodos coloniales, pero eso va después decantando y se va generando, la gente empieza a producir alimentos industriales, de a poco. Todo eso está indicando también un cambio estructural. ¿Bien? Y por último, ¿no es cierto?, los servicios. Los servicios, en la medida que la gente se va a la ciudad, hay gente que ahora puede ganarse la vida, por ejemplo, imprimiendo diarios, vendiendo diarios, ¿no? O cortando el pelo, o programando un encuentro de box. A comienzos del siglo XX ya habían encuentros de box, o de fútbol, los primeros clubes de fútbol. ¿Se fijan? Entonces, eso significa que están creciendo los servicios. Están apareciendo los cines, las peluquerías, las barberías. ¿Se fijan? Todo eso está indicando que hay servicios que están creciendo. Las fondas de alimentos, las pensiones, son todos servicios. Entonces, el cambio en la estructura productiva le va indicando a usted que pudiera explicar esto que estamos observando en términos de consecuencias. Es decir, los cambios al interior de la economía. Luego, otro cambio que es paralelo, que es la estructura de producción, es la estructura del empleo. ¿Se acuerdan? Este es el segundo factor que nos muestra cómo va cambiando la economía. Si se está produciendo un cambio estructural en la estructura productiva, lo que debiera estarse dando en paralelo es un desplazamiento de una parte de la fuerza de trabajo a otro sector. Tiene que ser paralelo, tiene que coincidir. Y coincide en términos generales. Si ustedes ven que la producción agrícola aumenta y se produce cada vez con menos población, porque esa población se va a la ciudad, eso está indicando que está habiendo un salto de productividad en producción agropecuaria, ¿no? Ahora, con menos gente se produce más, ¿okay? Por innovación tecnológica, lo que ustedes quieran, y se está exportando más. Ya, ¿eso qué significa? Que esa población que quedó libre, entonces, se va a dedicar a otros sectores productivos. Básicamente se va a dedicar a artesanía, manufactura o a servicio en las ciudades. Si está apareciendo un sector minero, que no ocupa mucha población, pero en algunas tareas sí que se ocupan más. Por ejemplo, en Salitre se ocupaba mucha población, es extractiva, muy, muy primitiva, ¿ya? En la minería más artesanal. Eso significa entonces
que es ahí se van a empezar a desarrollar también otro tipo de procesos. ¿Sí? Entonces hay una población que antes no estaba dedicada a la minería, a producir carbón, a producir salitre, a producir cobre. Eso ya está en el siglo XIX. Entonces, en la primera mitad. Entonces, ahí tenemos que ver cómo impacta la erupción del sector minero en el empleo. Y luego la población destinada a los servicios, como decía la ciudad, también empieza a crecer. ¿Y qué tiene que ir disminuyendo? La población dedicada al sector agrícola, que cada vez es menos, porque se está yendo la gente a las ciudades. Y eso ya se ve entre 1860 y 1880, es clarísimo, clarísimo. O sea, antes de la guerra del Pacífico, ya el proceso de urbanización está fuerte, dinámico, ¿se fijan? Entonces, ahí tenemos tres formas de, y la última forma que nos faltaba es el gasto. ¿Cómo lo logra usted, o la pauta de consumo? ¿Cómo logran ver si esa economía está cambiando? Al observar la estructura de gasto que logran identificar algunas encuestas que se hacen a comienzos del siglo XX y a fines del siglo XIX, se va notando que el gasto de las familias se va desplazando desde el sector, desde el grupo alimentos a los productos industriales de consumo que son no durables y que son de bajo costo. Por ejemplo, la gente consumía miel para endulzar las cosas, ahora consume azúcar refinada por la refinería de Viña del Mar, que ya está funcionando en 1860. ¿Sí? Azúcar industrial. La gente tomaba mate, ahora está consumiendo té importado. ¿Sí? O café importado. La gente consumía papa, ahora lo está cambiando por fideos que son productos industriales, alimentos industriales, de consumo barato, son productos industriales. ¿Sí? La gente tomaba, qué sé yo, su aguardiente, ahora está tomando cerveza, producto industrial. ¿Sí? Todos son productos industriales. La gente andaba con un chonchón, ahora compra fósforo, porque ya existe el fósforo a fines del siglo XIX. Cerillas. ¿No? Y así. Entonces, el gasto se va trasladando. Pasa el gasto a ser solo alimentos, que eran 70% de lo que gastaba una familia mensualmente. Empieza a decaer ese gasto. Empieza a ser cada vez menor. Empieza a aumentar el gasto en productos industriales. ¿Y qué otro tipo de cosas empieza a aumentar? Y ahí se nota el cambio estructural. Se nota que la gente empieza a comprar una entrada para ir a ver una pelea entre dos boxeadores. O va a pagar una peluquería. O va a un partido de fútbol. ¿Se fijan? Empieza a pagar servicios. ¿Mm? O la gente compra un diario. Cosas que antes no compraba. Producto industrial. Compra vidrio. Otro producto industrial. ¿Se fijan? Todos esos consumos están denotando un cambio estructural en la pauta de gasto y de consumo de la familia. Entonces, esas tres cosas normalmente caminan al unísono. Si ustedes ven que en esos 50 años se están produciendo esas cosas, hay que ver en qué medida van en paralelo a lo que se está ocurriendo en el resto de la región y en los países que llevan la delantera y que nos sirven de parámetro. ¿Se fijan? Bien. Lo otro ámbito, capacidades macro. Este es uno de los aspectos más difíciles, yo sé, para ustedes, y yo lo voy a mencionar nada más porque no es mi propósito que se doctoren, digamos, ni mucho menos en estos aspectos en este curso, pero sí que lo tengan en cuenta. Las economías tienen, voy a partir al revés, los países cuando se hicieron independientes, y el caso de Chile no es la excepción, se fueron dando cuenta, ¿no?, que tenían que ganarse la vida. Países pobres que tenían que sobrevivir, venían saliendo de unas guerras larguísimas, países que habían sido además no la joya de la corona del Imperio Español en América. O sea, Chile no era precisamente un país rico, ni mucho menos, ni con mucha población, ni con muchos recursos minerales, ni con plantaciones, productos que exportar y que eran rentables para vender en Europa. No, Chile no tenía nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hubo que empezar a buscar una vinculación con la economía internacional que le permitiera ingresar, ¿no es cierto?, renta al país. ¿Por qué? Porque un país muy pequeño, con poca población, pero además la población era muy pobre, no tenía mercado interno. No había casi mercado interno. El mercado interno se estaba recién estructurando, de hecho. Vamos a verlo después a continuación. Entonces, lo primero que hubo que hacer es mantener funcionando lo mínimamente el país como para poder exportar cosas que nos permitieran generar ingresos, ¿no? Porque el mercado interno era una guagua, todavía no lograba ponerse de pie, ¿ya? Todavía no tenía capacidad de consumo la gente. Entonces, no le podemos vender a nuestra población productos que apenas consumen.
Entonces hay que vendérselo a otros, quienes pueden pagar por esos productos. Entonces, lo que hubo que buscar una forma de vinculación con la economía internacional. En ese tiempo, ¿no es cierto? 1830, 1880, obviamente que no iba a ser exportando productos industriales de alta tecnología. Imposible, o sea, pasar de la pobreza absoluta, de la marginalidad, de la periferia, a producir bienes de alto valor, eso requería unas capacidades gigantescas que el país no tenía. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Se embarcó, retomó las pautas que había heredado de la colonia. Es decir, exportar productos primarios, ¿no es cierto? Pero ahora con la facilidad que ahora puedo exportar lo que se me da la gana. Porque bajo el Imperio Español, los españoles decían qué es lo que se puede exportar, y si no les convenía, no se dejaba que se exportara. Y punto. ¿Sí? Por el sistema de monopolio. Entonces, ahora no, ahora tengo libertad para decir qué es lo que quiero exportar, qué es lo que me conviene exportar y que me podrían comprar. Y que yo puedo vender barato para que me lo compren. ¿Bien? Entonces ahí tenemos una forma de vinculación con la economía internacional y hay que ver qué desempeño tuvo Chile en términos de comercio en ese tiempo. ¿Mm? ¿Mejoró su venta de productos al exterior? ¿Mm? ¿En qué medida esos ingresos que generó también le permitieron importar productos que nosotros no éramos capaces de producir como máquinas, por ejemplo? Vapores, motores, molinos, ¿ok? ¿De qué manera eso nos permitió importar capital físico para ir industrializándonos? ¿Se fijan? Eh, entonces ahí tenemos ¿Y eso cómo se hace? A través de balanza de pagos, básicamente. Examinando la balanza de pagos, uno inmediatamente se da cuenta cómo se está comunicando una economía como la nuestra entre 1830 y 1880 con la economía internacional. ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que compra? ¿Hay déficit? ¿No hay déficit? ¿Es más lo que vendemos que lo que compramos? Así. Ahí vemos todo eso. Vamos para atrás. Entonces, eso nos permitió ir teniendo los primeros ingresos. ¿Ya? Pero luego hay que pasar a otra cosa mariposa. Hay que generar estabilidad económica. Porque sin estabilidad económica, eso que se empezó a hacer, vender cosas muy sencillas al resto del planeta, no se puede mejorar el tipo de cosas que fabricamos y postular, ¿no es cierto?, a tener una economía más sofisticada, generando mayor cambio estructural y desplazando más población y más factores productivos hacia sectores que agregan mayor valor. O sea, si queremos prosperar, tenemos que ser capaces de vender cosas de mayor valor al resto del planeta, ya sean productos, artículos materiales, digamos, o servicios. En esta época estamos hablando de siglo XIX, artículos materiales, porque los servicios todavía no son exportables. Hoy día ustedes consumen todos los días servicios exportables, como Netflix o, qué sé yo, Spotify, mil programas que ustedes no se dan cuenta que los pagan y son servicios, y porque la economía está terciarizada hoy día en todo el mundo. Pero en esta época estamos hablando que el nivel de comunicaciones no permitía. Entonces, casi no se exportaban servicios, pero sí se exportaban productos tangibles. Entonces, pues, si queremos pasar a exportar esos productos de mayor valor, ¿no es cierto? Teníamos que tener ciertos indicadores que incentivaran eso, ciertos mecanismos que incentivaran eso. O sea, teníamos que convertir, ¿no es cierto?, nuestras capacidades productivas, que ya se estaban viendo en mejorar la producción agropecuaria y estaban incrementando la producción minera, eso teníamos que trasladarlo ahora a la industria y al área de servicios sofisticados. Entonces, ¿pero cómo se hace eso? Para eso se requiere un montón de aprendizajes que son tremendamente difíciles. Y esos aprendizajes son básicamente mantener en orden la economía. ¿Y por qué es tan importante mantener en orden la economía? Porque hasta ahora hemos dado por hecho que esta economía mundial tiene un comportamiento racional, ¿m? Y que es estable en sí misma. Y esto sería una equivocación del porte de un buque. ¿Qué caracteriza la economía mundial a lo largo del siglo XIX, a partir del siglo XIX? ¿Cómo se comporta el capitalismo mundial que se apodera de la economía mundial? A partir ya de fines del XVIII y comienzo del XIX, esto está claro. ¿Cómo se comporta la economía mundial? A ver, alguien que se atreva, ayúdenme.
siempre está como, depende de unos con los otros, o sea, está globalizado y hay como completa dependencia de lo que suceda en un lugar con otros lugares. Bien, No sé, muy bien, Fer. pero, Ya empieza a estar desconectada. Pero es la economía mundial dirigida por el capitalismo, en el siglo XIX, ¿es estable? no, o sea, no creo. ¿Por qué no? ¿Qué demuestra que Eh, no es estable? No es estable, efectivamente, tú estás en lo cierto, no es estable. Pero ¿qué demuestra que no es estable? mm, ¿Mm? no sé, no sé en realidad. No se me No te ocurre. preocupes. Este curso es Creo para que eso, las, no te preocupes. ¿Sí? A yo creo ver, que las crisis o no. muy bien, Benja. La idea es que ustedes se vayan informando en esto, así que no tienen por qué saberlo, así que tranquilen. Claro, efectivamente. Las crisis van demostrando la instabilidad del capitalismo. ¿Se fijan? Y las crisis se van notando con cada vez más fuerza. ¿Mm? Están los trabajos de Kondratiev, que después los vamos a ver con más detalle, pero luego, ¿no es cierto?, ya vemos, en 1870 hay una primera crisis financiera a nivel global. Se viene abajo casi toda la economía del mundo por una crisis que estalla y de tipo financiera, igual como la del 2008, muy parecida, ¿no? Pero que estalla en 1870. O sea, para que se hagan una idea. Entonces, ya el capitalismo está mostrando estas fluctuaciones gigantescas, que después podemos conversar con más detalle por qué se producen. Porque hay muchas teorías y yo mezclo aquí muchas de ellas para dar una explicación, pero no nos podemos meter ahora. El caso es que el capitalismo es inestable. ¿Ya? Es una fuerza de la naturaleza gigantesca que desarrolla las fuerzas productivas a través del egoísmo, que también es la iniciativa, es la inversión, el lucro, ¿sí? Pero por otro lado, es una economía que no se autocontrola, entonces genera ciclos expansivos que están condenados a posteriori a generar un periodo contractivo. ¿Mm? Porque no hay un proceso de coordinación de las fuerzas, de los agentes del capitalismo, no se ponen de acuerdo, a diferencia de lo que piensa la gente, que los capitalistas son malos porque se ponen de acuerdo. Si se hubieran puesto de acuerdo, no habrían tenido tantas crisis. ¿Se fijan? Entonces producen más de lo que corresponde, sobreexplotan, entonces vienen los periodos de saturación de la demanda y llega un momento en que los mercados no son capaces, empiezan a haber caída de los beneficios empresariales y eso lleva a contracción. Y por lo tanto los ciclos de negocios tienen un periodo de duración. Es un periodo como, el capitalismo funciona, para que ustedes se hagan una idea, como una especie de esquizofrénico, ¿no? Que tiene un momento de euforia, así como los hinchas de la selección chilena cuando Chile le gana a España, así que, que nos creemos los mejores del planeta, y nos convertimos en gente insoportable realmente, ¿ya? Y después al otro día pierde con Bolivia, ¿no es cierto? Y nos creemos morir todos, porque el ciclo, ¿no es cierto?, ultra depresivo de un esquizofrénico, que pasa de la euforia a la depresión, ¿se fijan? ¿Mm? O un bipolar, ¿se fijan? Entonces, eso le ocurre al capitalismo. Entonces, ¿cómo no? Y eso genera oleadas gigantescas que, como efectos de tsunami, comienzan siendo menos violentas en el centro, pero mientras más se desplazan las olas hacia la periferia, se van produciendo más distancias, más alturas, de fases de altura, y por lo tanto esas olas golpean con más fuerza a los que están en los anillos más lejanos. ¿Se fijan? El tsunami finalmente no afecta tanto desde donde surge la ola, sino que desde donde termina la ola. ¿Mm? Entonces, eso es lo que ocurre con el capitalismo. Entonces, el capitalismo genera estas crisis gigantescas y a cada rato. ¿Mm? Entonces, tenemos la crisis de 1870, tenemos otra a mediados del siglo XIX, tenemos otra en la década de 1890, ¿Mm? Tenemos otra gigantesca en 1929, ¿Mm? Y tenemos la que viene después en profundidad, es la del 2008, después de la del 29, la del 2008. Y ahora estamos en otra cosa, digamos, pero esta no es por culpa del capitalismo. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Toda tu estrategia para progresar, si no está dotada de mecanismos de contención para aguantar esas olas cuando lleguen, porque van a llegar, te va a mandar al carajo todos tus logros. Entonces, por eso que el ordenamiento macro lo que pretende es básicamente generar políticas de estabilización, ¿m?, para mantener más o menos en forma racional tu economía, para que no se desbande, ni caiga en la euforia, ni caiga en la depresión.
Y cuando lleguen estos shocks externos que son gigantescos y van a ocurrir, tu economía esté fortalecida, tenga un escudo con que protegerse. En eso consisten las capacidades macroeconómicas, básicamente. Capacidades macroeconómicas significa mantener tu economía ordenada para que no se desbande por su cuenta, digamos, no cometa errores no forzados, y por otro lado, tener mecanismos de defensa para aguantar el embate gigantesco de los shocks de origen externo que van a venir, porque tu país es muy pequeño. Si tu país es muy pequeño, olvídate, tú hagas lo que hagas, lo puedes hacer súper bien, pero mira, es como conducir en la calle y tú decís, morí feliz porque nunca crucé ninguna luz roja. ¿De qué te sirvió respetar todas las luces rojas si un día pasaste con luz verde y un tipo que venía oblicuo te mató? Moriste cumpliendo con la norma, ¿me entiendes? Entonces, no solo hay que preocuparse de no pasar con roja, hay que preocuparse que cuando tú estás pasando con verde no venga ningún idiota borracho y te impacte, ¿diga? Entonces, esto es lo que pasa con las crisis. Las crisis no están fuera de control, tú no puedes hacer nada. Entonces, lo único que puedes hacer es estar atento, ¿no? Y tener mecanismos de respuesta para enfrentarla. Y eso básicamente son los aprendizajes macroeconómicos, que después lo vamos a ver con más calma. Entonces, ¿qué aprendizaje económico hizo Chile en este tiempo? ¿Qué macroeconómico? Los principales, solamente los adelanto, son básicamente aprendizajes fiscales, que es mantener ordenado tu presupuesto, aumentar tus ingresos, controlar tus gastos. Lo mismo que una casa normal. ¿Mm? Mantener controlados los gastos, tratar de aumentar tus ingresos, tener algo de ahorro para los momentos malos. Y ojalá invertir en educación, en lo que tú quieras. Pero eso es básicamente, es política fiscal. Lo segundo, políticas monetarias. Significa que no tiene que echarte a perder todo tu engranaje. Los desórdenes monetarios que se puedan producir por efecto de una mala administración de la moneda, del tipo de cambio, y eso podría afectar la inversión, podría afectar el ahorro, etc. Entonces tenéis que mantener también controlada la inflación, tenéis que mantener controlado el tipo de cambio, que no se desbande, el valor de la moneda que te permite comerciar con el resto del planeta. Entonces, y esos son los factores, ¿no es cierto?, de orden macroeconómico. Y por último, para terminar, nos sirve también, estas capacidades macroeconómicas también se observan, tienen indicadores. Están, ¿no? Macroeconómicas, población activa, desempleo, inflación, tipo de cambio, tasa de interés, etc. Y volvemos al último, que ya con eso vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que es, este es el más cototudo, este es el más difícil. Tú puedes tener un país que está transitando hacia una estructura productiva de empleo y de consumo que es prometedora. Puedes tener un país que está sacando en forma inteligente, está aprovechando las oportunidades que se le abren al ser independiente políticamente y está empezando a producir cosas que antes no le dejaban producir, ¿sí?, para vendérsela al resto del mundo, y en ese sentido está aprovechando ventajas comparativas de tu país. Puedes también tener aprendizajes macroeconómicos de ser súper ordenado con las cuentas y no gastar más de lo que corresponde, no endeudarte demasiado para que después los organismos internacionales que te prestan te vayan a romper el brazo. Todo eso puede haberlo hecho, ¿ya? Pero si no logras tener una mejora permanente en términos de innovación productiva y mejorar esa productividad que ustedes ya la vieron crecer en el campo y que permitió que la organización tuviera un respaldo, ¿no? Y si no eres más competitivo a nivel internacional, vendiendo productos de los típicos, materias primas, pero que los vendes más baratos, o mejor aún, vendiendo productos que antes no sabías fabricar y que son de mayor valor, si no se obtiene eso, toda esta estrategia va a tener un alcance limitado. Todos los otros aprendizajes van a llegar como a medio filo, ¿no? Te vas a quedar como a medio camino, ¿ok? Entonces, la innovación, la productividad y la competitividad son fundamentales. Entonces, cuando evaluemos comportamiento de la economía chilena entre 1830 y 1830, no solo vamos a ver cómo cambió estructuralmente, qué manifestaciones veían de cambio estructural, cómo se empezó a vincular, aprovechó la oportunidad que significó ser independiente para vincularse de otra manera con la economía internacional, la aprovechó, aprendió algo en materia fiscal y monetaria para no generar un desastre interno por culpa de los gestores económicos y los gobiernos, echáramos a perder lo que estábamos avanzando. Y por último, ¿no es cierto? Y además, ¿qué aprendizaje hicimos en materia de innovación? ¿Qué cosas nuevas aprendimos a hacer en ese periodo de esos 50 años?
que no sabíamos hacer antes. ¿Sí? Entonces, ahí está la clave. Esos son los parámetros que yo ofrezco para que, ¿no es cierto?, los trabajemos. Voy a dejar de compartir. Y disculpen que me haya ampliado en esto, y aquí yo termino de hablar, para que hoy día me fui un poquito más largo, disculpen, no voy a tratar de ser mucho más concreto lo que viene, pero en algún momento tenía que exponer los parámetros que yo les proponía para hacer balances de cada periodo. Porque si no les planteaba los parámetros, era deshonesto con ustedes. ¿Desde dónde se paga el profe Mato? ¿Mm? ¿Desde dónde se paga? ¿Cómo él dice que mide? Ya tenemos claro que hay que medir, pero ¿desde dónde medimos? Entonces, acá ustedes tienen parámetros que ustedes pueden discutir, pueden mejorar, pueden, algunos los pueden convencer más que otros. Pero en el fondo ya tienen cómo evaluar cada periodo cuando les toque ser fiscales o ser defensores del balance que van a hacer por periodos. Y ya verán ustedes después, a lo largo del curso, cómo lo van aplicando. Y después, si ustedes ven, a esto hay que agregarle otras cosas, y hay que sacar otras, bueno, lo hacen, no se hagan problema. Esto no es un curso no es curso de yihadismo de madraza. Aquí no viene a la gente a rezar así frente a la pared y a aprenderse de memoria las cosas. Eso es lo que menos me interesa. Lo que me interesa es que ustedes sean libres y lo que les convenza más, eso lo ocupan y lo enriquecen. Y así todos progresan. Esa es la forma de proceder. Entonces, exhibiendo los parámetros, esto ustedes deberían exigírselo a todos los profesores en realidad. A todos. ¿Desde dónde usted se para? ¿Cómo mide? ¿Cómo evalúa? ¿Cuál es su aparato conceptual? ¿Cuál es su instrumento de análisis? ¿Qué es lo que está detrás? Porque es honestidad. ¿Sí? Deberíamos exigirlo a todos, ¿no? A todos, deberíamos. Entre todos nosotros debemos siempre estar más exigiendo estas cosas. Entonces, en esa dirección quería yo hacer esta primera conversación. No alcancé a ver los aspectos heredados de la economía colonial, pero no importa porque era fundamental, sobre todo para los trabajos que ustedes van a hacer. ¿Consultas, opiniones? Profe, tengo una pregunta técnica Dile nomás. con el ramo. O sea, ¿usted va a aceptar más cupos? Yo no tengo problema en que entre un poco más de gente, pero el coordinador es el que pone como ciertos límites, ¿te fijas? Porque tampoco queremos que haya mucha disparidad entre profesores. Entonces, él pone como ciertos rangos de ampliación. Yo los desconozco. No sé, me imagino que eran 5 personas, no tengo idea. Pero yo no tengo el menor problema. Como le decía la otra vez a tus compañeros, yo por mí me dedicaría a evangelizar en historia económica a todos los estudiantes de historia. No dejarían que escapara nadie sin saber algo de historia económica. pero se hace lo que se puede, ¿no? Así que... Sí, de hecho no quería terminar la carrera sin aprender este ramo, por eso estoy intentando inscribirlo. Natalia, yo por mí encantado, pero hazlo rápido para que alcance a llegar a esta flexibilidad que dispone el coordinador. Yo por mí no tengo ningún problema. Así que te agradezco el entusiasmo y la participación. Acá les muestro en pantalla, ya entonces empezamos a ver los aspectos heredados de la colonia y los vamos a ir mirando este tamiz que ya revisamos, estos parámetros que formalicé recién. Entonces cuando empecemos a ver lo heredado, vamos a ir en esta dirección. Acá no sé por qué no. Vamos a ir ahí, ¿se fijan? Pero lo vamos a ver ya, en este caso sería la próxima semana. ¿Bien? Lo importante es que tengan ustedes claro cómo vamos a medir, desde dónde nos vamos a parar. Y esto también, le insisto, voy a dejar de compartir, es súper importante para no caer en el error típico que uno cae cuando uno compara. Y es dimensionar equivocadamente algo que cree uno que es muy bueno
cuando en realidad se lo compara con otros países en el mismo periodo, y con los mismos parámetros universales de esa época, uno se da cuenta que en realidad ese progreso que uno pensaba que era muy importante en comparación con los otros es poquito, o incluso es un atraso. ¿Sí? Y al revés, uno a veces no toma en cuenta que su país está haciendo un avance bien interesante, porque no lo detecta, porque como no ve los otros países, no se detecta. ¿Sí? Así que es súper importante la comparación. Y yo también por eso les voy a ir poniendo en una carpeta. Bueno, ya les mostré la carpeta, ¿no? En el Drive van a tener las lecturas de los grupos, se las voy a ir colocando ahí en un Drive, en una carpeta de Drive. Pero además les voy a ir colocando películas. ¿Sí? Y para esta primera parte, que va de 1830 a 1880, les voy a pedir que vean una película de otro país, no de Chile. ¿Sí? Porque para que andan pelotillego y buena espera, tenemos al 18. Entonces, quiero que vean otros países. ¿Qué es lo que ocurría en otros países de América Latina a fines del siglo XVIII? Para que vean cómo operan las fuerzas, pero de manera distinta. Entonces, les voy a dejar una película que es extraordinaria, cubana, que se llama La Última Cena, que trata de un levantamiento de esclavos en Cuba a fines del siglo XVIII. ¿Okay? Tienen que verla, es realmente espectacular. No más que el actor principal, chileno, encarnó al chacal de Naco el Toro. ¿No? Y una película muy difícil de encontrar, me costó un mundo encontrarla, así que disfrútenla. Yo se la voy a dejar en esa carpeta para que la puedan ver. Entonces ahí van a ver cómo se estructura una sociedad esclavista, en el caso de Cuba, en torno al negocio del ingenio azucarero. Y eso, ¿por qué Chile no? Nada que ver con eso, fíjate. Eso nos va a servir mucho, de parámetro de comparación. Y así como esa economía esclavista de plantación, vamos a tener economías mineras, ¿no? En México y en Bolivia, en Cuba, en Perú y Bolivia. Nosotros no somos ni esa economía, ni la de México, ni Bolivia. Eso nos va a servir para avanzar en esa dirección. Así que estamos. Entonces le pido a Rodrigo, ¿estás ahí Rodrigo todavía? ¿No? Si puedes tú hacerme llegar apenas puedas la tablita con todos los que se han inscrito, y por favor Rodrigo, envíale esa tabla, cuélgala para todos, enviarla por correo a todos nosotros, y ahí que se vean todos, y cuando alguien no quedó en alguna parte porque ya estaba ocupado, se de casillero. Entonces diga otro. ¿Se entiende? Eso es. Ya pues, Profesor, muchachos, dígame. hoy día tuve clases con Luis Clemente y dijo que la universidad los 11 de septiembre no tenía la costumbre o la tradición de no hacer clases a partir de cierta hora, y en el caso de la próxima semana, a partir de las 12 no iban a haber clases. Es cierto, totalmente cierto. Ah, No va a ya. haber clase a partir Estaba de al las tanto 12. entonces. Sí, de hecho yo informé ayer al departamento, porque me llegó la noticia. Ah, Así ya. que sí, es totalmente cierto para que aprovechen ese día para avanzar en algunas cositas y ya preparándose para sus defensas, sus ataques, ir leyendo y también viendo películas alusivas. Yo les voy a colgar películas porque yo sé que estimulan. Y ahí, de hecho, estos días me he dedicado a ver cositas para elegir algún material para ustedes. Vean esas películas porque dan idea. Y también, si pueden leer literatura general, hay veces que la literatura ayuda mucho para entender la riqueza de estos mundos. Así que sí, no, vamos a tener solo la clase del martes. La del viernes no va, porque a las 12 se suspenden todas las actividades y comienza el tiki-tiki-tiki. O bueno, o lo que se pueda con pandemia. Bueno, así que nos vemos. Cualquier duda me consultan, ningún problema. ¿Eh? Yo estoy mirando los correos y a la medida que tengo tiempo los voy respondiendo. ¿Ya? No tengo ayudante, a veces me hace más difícil tramitar todo, y por eso que a veces les voy a pedir ayuda a algunos de ustedes para, para que podamos funcionar. Estos cursos no pueden tener ayudante, hay que privilegiar los cálculos. Así que eso. ¿Estamos entonces? Que esté muy bien, que les vaya muy bien este fin de semana. Yo les voy a colgar esta clase, esta sesión, se la voy a colgar para que los que no